¿Crees que podemos tener un aterrizaje suave? No, es imposible. Imagina despertar un día y descubrir que el valor de tu casa se ha desplomado a la mitad. El renombrado economista y autor de bestsellers Harry Dent cree que este escenario no solo es posible, sino inminente. Aquí está la diferencia entre una larga recesión como la de los años 70 y una depresión como la de los años 30. La depresión siguió a una burbuja. Las burbujas terminan en depresiones porque llevan los activos financieros a extremos y tienen que caer, lo que destruye la riqueza y toma más tiempo para recuperarse. Puedes perder un trabajo y luego recuperarlo, volviendo a un salario similar y volviendo a la normalidad. Pero si los activos financieros caen un 60, 70, 80%, solo en una burbuja de activos financieros, que solo ocurrió de 1929 a 1932, de 2000 a 2002 y ahora nuevamente en 2024, diría hasta 2027 o algo así. Esas son raras y tienen un mayor impacto y toman mucho más tiempo para salir de ellas. No puedes simplemente sortear eso. En los últimos años, el mercado de la vivienda en Estados Unidos ha visto un aumento dramático en los precios. Según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, los precios de las viviendas aumentaron un 17,4% interanual en 2021, una de las tasas más altas registrada. Este rápido aumento puede atribuirse a varios factores: bajas tasas de interés, oferta limitada de viviendas y una demanda aumentada impulsada por el deseo inducido por la pandemia de vivir en espacios más amplios. Sin embargo, Harry G. argumenta que estos factores han creado una burbuja artificial. Las bajas tasas de interés establecidas por la Reserva Federal han hecho que pedir prestados sea barato, alentando tanto a consumidores como a inversores a invertir en bienes raíces, y el resultado está frente a nosotros: precios de viviendas que se disparan mucho más rápido que el crecimiento salarial, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, mientras que los precios de las viviendas se dispararon más del 17,7% en 2021. Los ingresos promedio por hora de todos los empleados en nóminas no agrícolas privadas aumentaron solo un 4,7% en el mismo periodo. Esta discrepancia destaca un problema significativo de asequibilidad. Si las cosas se ponen tan mal como yo digo, con una caída del 50% o más en los bienes raíces, los bancos tendrán que renegociar los préstamos con las personas, y puede que consigas que esa hipoteca alta se reduzca. Así que vendes la casa, creas una gran cantidad de efectivo y luego tal vez consigas que tu hipoteca se reduzca unos años después, con el gobierno ayudando a los bancos a subsidiar eso, y creo que tendrán que hacerlo, y simplemente ganarías en todos los aspectos. Además, Harry G. señala que esta burbuja no es solo un fenómeno de Estados Unidos, sino global. En China, por ejemplo, el mercado inmobiliario ha experimentado un crecimiento explosivo impulsado por inversiones especulativas y crédito fácil. El hogar chino típico, con un ingreso promedio significativamente menor que el de Estados Unidos, está comprando una o más propiedades adicionales, a menudo dejándolas vacías, ya que se ven como inversiones en lugar de hogares. Harry predice que el estallido de esta burbuja en China tendrá implicaciones de largo alcance, potencialmente desencadenando una recesión económica global. Otro aspecto crítico del argumento de Harry es el nivel sin precedentes de deuda de los hogares. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de los hogares de Estados Unidos alcanzó un récord de 15,84 billones de dólares en el primer trimestre de 2022. Esta deuda no se limita solo a las hipotecas, sino que también incluye préstamos para automóviles, deudas de tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles. Las políticas económicas y los altos niveles de endeudamiento hacen que los hogares sean vulnerables a shocks económicos, como el aumento de las tasas de interés o una caída en el mercado de la vivienda. Si los precios empiezan a caer, los propietarios con altos niveles de deuda podrían encontrarse en una situación de insolvencia, debiendo más en sus hipotecas de lo que valen sus casas. Este escenario se desarrolló durante la crisis financiera de 2008 y condujo a una ola de ejecuciones hipotecarias y dificultades financieras. Harry G. también critica las políticas económicas más amplias que han llevado a esta situación. Argumenta que las intervenciones de los bancos centrales han creado una falsa sensación de seguridad y estabilidad al sostener continuamente la economía con tasas de interés bajas y expansión cuantitativa. Estas políticas han retrasado las correcciones necesarias del mercado y han permitido que las burbujas crezcan más que nunca. Harry compara esto con patear la lata por el camino, advirtiendo que el ajuste eventual será mucho más severo. Los datos actuales en tiempo real apoyan las preocupaciones de Harry. A mediados de 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a aumentar las tasas de interés en un intento por combatir la creciente inflación, que alcanzó un máximo de 40 años del 8,6% en mayo de 2022. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, las tasas de interés más altas aumentan el costo de los préstamos, lo que puede reducir la demanda de hipotecas y ejercer presión a la baja sobre los precios de las viviendas. Este cambio en la política monetaria podría actuar como un desencadenante para que la burbuja estalle, lo que llevaría a una corrección brusca en el mercado inmobiliario. Además, ya están apareciendo signos de estrés en el mercado inmobiliario. Según Redfin, una agencia de bienes raíces, el número de casas vendidas en mayo
mayo de 2022 cayó un 8,6% en comparación con el año anterior, marcando el primer descenso anual desde que comenzó la pandemia. Los niveles de inventario también han comenzado a aumentar, lo que indica que las casas están permaneciendo más tiempo en el mercado a medida que los compradores se vuelven más cautelosos. Estas tendencias sugieren que el mercado inmobiliario está comenzando a enfriarse, preparando el escenario para una posible recesión. Las repercusiones de un colapso del mercado inmobiliario se extenderían más allá de los propietarios de viviendas. La industria de la construcción, que ha estado en auge debido a la alta demanda de nuevas viviendas, probablemente vería una desaceleración significativa. Esto podría llevar a pérdidas de empleo y reducir la actividad económica en sectores relacionados con la vivienda, como la mejora del hogar y los servicios inmobiliarios. Los efectos dominó podrían extenderse por toda la economía, llevando a una desaceleración económica más amplia o incluso a una recesión. El análisis de Harry también destaca los desafíos demográficos que enfrenta el mercado de la vivienda. La generación del baby boom, que ha impulsado gran parte de la demanda de viviendas durante las últimas décadas, está envejeciendo. A medida que los baby boomers se jubilan y reducen su tamaño, aumentarán la oferta de viviendas, deprimiendo aún más los precios. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes, como los millennials, están cargadas con deudas estudiantiles y enfrentan problemas de asequibilidad, lo que les dificulta ingresar al mercado de la vivienda. Este cambio demográfico podría exacerbar la presión a la baja sobre los precios de las viviendas. En los últimos años, el mercado inmobiliario se ha caracterizado por altos niveles de especulación. Tanto los inversores institucionales como los individuales han invertido dinero en bienes raíces, elevando los precios y creando un entorno en el que muchas propiedades se compran y venden con fines de lucro en lugar de ser habitada. Este comportamiento especulativo ha inflado aún más la burbuja, ya que las propiedades se tratan más como acciones que como hogares. A medida que los precios continúan subiendo, el riesgo de una corrección brusca se incrementa. El aumento significativo de una corrección importante incrementa las burbujas inmobiliarias. No son un fenómeno nuevo, pero Dent argumenta que la situación actual es diferente debido a su naturaleza global y a la magnitud de la intervención de los bancos centrales. Históricamente, las burbujas inmobiliarias han sido más localizadas, afectando a regiones o países específicos. Sin embargo, la burbuja actual abarca múltiples continentes, con grandes mercados en Estados Unidos, China, Canadá y partes de Europa, todos experimentando rápidos aumentos de precios. Esta interconexión significa que un colapso en un mercado podría tener un efecto dominó, llevando a una crisis económica más amplia. Otro factor que contribuye a la burbuja es el aumento del trabajo remoto y la demanda subsiguiente de viviendas, más grandes en áreas suburbanas y rurales. La pandemia de COVID-19 aceleró esta tendencia, ya que muchas empresas adoptaron políticas de trabajo remoto, permitiendo a los empleados mudarse de centros urbanos costosos. Este cambio ha llevado a un aumento de la demanda de viviendas unifamiliares y a un aumento de precios en áreas que anteriormente eran más asequibles. Si bien esta tendencia ha proporcionado un apoyo a corto plazo para el mercado de la vivienda, también ha contribuido al aumento insostenible de precios sobre el que advierte Dent. Uno de los aspectos más alarmantes de la previsión de Dent es su predicción de que el colapso será más severo que la Gran Depresión. Argumenta que la burbuja actual es más grande y más generalizada que cualquier otra vista antes, y que el colapso resultante tendrá consecuencias de largo alcance. Durante la Gran Depresión, los precios de las viviendas cayeron alrededor de un 30%, pero Dent predice que la corrección actual podría ver una caída de precios del 50% o más. Esto tendría un impacto devastador en los propietarios de viviendas, muchos de los cuales han visto aumentar significativamente su patrimonio neto debido al aumento de los valores de las viviendas. El potencial de una corrección severa también se refleja en el comportamiento del mercado de valores. Dent señala que los mercados de valores a menudo actúan como indicadores principales para la economía en general. En 2022, el Nasdaq experimentó una caída significativa, bajando un 38% en un año. Esta caída sugiere que los inversores están cada vez más preocupados por la sostenibilidad de las condiciones actuales del mercado y están comenzando a ajustar sus carteras en consecuencia. Una caída continua en el mercado de valores podría indicar más problemas por delante para el mercado de la vivienda. A medida que las tasas de interés suben y el costo de los préstamos aumenta, podemos esperar ver una desaceleración en la demanda de hipotecas. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, las solicitudes de hipotecas cayeron un 6,3% en la primera semana de julio de 2022 en comparación con la semana anterior. Esta disminución en las solicitudes indica que los posibles compradores de viviendas están siendo disuadidos por las tasas de interés más altas y están optando por retrasar sus compras. A medida que la demanda disminuya, podemos esperar ver una presión a la baja sobre los precios de las viviendas, lo que podría desencadenar la corrección más amplia que predice Dent. Además del aumento de las tasas de interés, el mercado de la vivienda también enfrenta vientos en contra debido al aumento de los costos de construcción. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas informó que el costo de los materiales de construcción había aumentado un 19,2% interanual en mayo de 2022. Estos costos más altos hacen que sea más caro construir
construir nuevas viviendas, lo que podría limitar el suministro de nuevas viviendas y exacerbar la crisis de asequibilidad. A medida que los constructores enfrentan costos más altos, pueden verse obligados a trasladar estos gastos a los compradores, aumentando aún más los precios y contribuyendo a la burbuja.